Las lluvias y el deshielo han provocado crecidas en los ríos. En Segovia, el Eresma ha obligado a activar la alerta roja. Han subido las temperaturas de manera notable y desde hace un par de horas se han activado también los avisos por viento. Las abundantes lluvias y la apertura del embalse del Pontón Alto han hecho que se mantenga a estas horas la alerta roja en el río Eresma a su paso por Segovia. Además, en la provincia hay ya 2 carreteras cortadas. Enseguida ampliamos. Están activados los avisos amarillos por vientos en Salamanca, Zamora y las zonas montañosas de León, Burgos y Palencia. Las rachas de viento han llegado a superar incluso los 90 km por hora en algunas de estas provincias. Y las temperaturas siguen subiendo. Las mínimas no bajarán de los 10 grados y hay puntos de Castilla y León donde esta tarde han alcanzado los 20 de máxima. Muy buenas tardes. La tasa de infecciones respiratorias sigue bajando en Castilla y León. Es la segunda semana consecutiva. Hoy hemos conocido los datos y eso puede suponer que se retire la mascarilla obligatoria en nuestra comunidad. En concreto, la tasa se sitúa en 1.389 casos por cada 100.000 habitantes. Baja la incidencia de los virus respiratorios, pero la incidencia de la gripe ha vuelto a subir en todas las franjas de edad. Lo vemos en unos minutos. Imagen insólita la de esta tarde en el Congreso. PP y PSOE se han puesto de acuerdo para tramitar el que será el tercer cambio de la Constitución. Se va a retirar el término disminuidos. Madrid, Daniel de la Fuente. Estamos muy poco acostumbrados a ver a Partido Popular y Partido Socialista ponerse del mismo lado. Ha ocurrido hoy y ocurrirá el próximo jueves en esa votación para sustituir el término disminuidos por el de personas con discapacidad. Solo se sale de este consenso mayoritario Vox. La Consejería de Medio Ambiente y las organizaciones agrarias enviarán una carta conjunta al Ministerio para pedir que la población de lobo de nuevo pueda ser controlada al norte del río Duero, postura que comparte Europa. Enseguida les contamos más detalles. Irse de casa es cada vez más complicado. El principal motivo, la subida de los alquileres, que se encuentra en máximos y que en muchos casos ya supera a los propios salarios. En unos momentos se lo contamos. Los dispositivos de tabaco calentado que se comercialicen a partir de ahora deberán incluir también mensajes como este, que aparece en las cajetillas de tabaco tradicional sobre los riesgos que produce en la salud fumar. El Consejo de Ministros aprueba su hoja de ruta para limitar el acceso de los menores a la pornografía. Contempla una aplicación informática pionera y el desarrollo de una ley integral. Es solo una de las consecuencias de este cambio de tiempo. Ha llovido bastante y han subido las temperaturas, así que eso ha favorecido el deshielo. Los ríos están en máximos y en Segovia ya se ha activado el aviso rojo. El caudal del Eresma se vigila con especial atención. Sergio Perela. Pues los problemas han comenzado esta mañana cuando en torno a las 9 de la mañana la Confederación Hidrográfica del Duero ha decidido abrir las puertas del embalse del Pontón Alto y todo ese caudal ha creado problemas justo en esta zona del río Eresma a su paso por Segovia. Por la mañana ese caudal era muy profundo y muy fuerte. A estas alturas ya ha disminuido correspondientemente, pero se mantiene la alerta roja porque mañana puede ser un día todavía complicado. Ha estado cerca de inundar un restaurante cercano a esta zona y de momento los problemas están solventados. Insistimos, mañana es el día en el cual todavía las preocupaciones serán grandes. Visualmente ya se aprecia que ha bajado un poco y afortunadamente no tenemos que lamentar pues, ningún desbordamiento, ninguna inundación, con lo que lo vamos a calificar de crecida, no de inundación. A estas alturas ya no es una, sino 2 carreteras provinciales las que han tenido que ser cortadas precisamente por esos problemas que el caudal del río Eresma están ocasionando en las mismas. Son concretamente la carretera que va desde Burgomillodo a Carrascal del Río, ese tramo que pasa muy cerquita del caudal del Eresma que se ha desbordado, y también por la tarde se ha cortado la SGV 3312 que pasa por Carbonero de Ausín, también en la misma zona
que pasa cerca del río Eresma. Problemas en las carreteras y alertas que se van a prolongar hasta mañana. Parece un río de chocolate, pero es el agua tras el deshielo arrasando este campo de cultivo en Navares de Ayuso, Segovia. Lo mismo ocurre en Lerma, Burgos. Presas desbordadas como la del Pontón. Y ríos como el Esgueva a todo lo que dan. Hasta llegar incluso a inundar caminos como este, en Segovia. Es la consecuencia del deshielo. Desde la EMET se observa este fenómeno. Las precipitaciones en forma líquida, en forma de lluvia, están originando que la nieve acumulada en días previos funda y, por tanto, aumente la escorrentía. Se ha juntado todo para que la nieve se vaya. Un aumento de las temperaturas y de las precipitaciones provoca el deshielo. Estamos atravesando un episodio otoñal en pleno invierno. Son vientos húmedos y cálidos y bueno, pues eso provoca esa subida de temperaturas y esas precipitaciones. Dejan imágenes como estas. Pero la nieve podría volver. El invierno realmente acaba de comenzar, ¿no? Entonces esperamos pues vuelva a recuperarse en parte. Y que el deshielo no nos deje sin nieve. Y esta tarde han cerrado los parques y las zonas verdes de Salamanca. Allí se registran fuertes rachas de viento, también esta noche y de cara a mañana. Se pide desde el ayuntamiento extremar las precauciones con los elementos exteriores de terrazas y azoteas. Hay avisos en la mitad oeste de Castilla y León por vientos que pueden llegar a los 90 kilómetros por hora. Por eso se han cerrado los parques, por el peligro que supone que se pueda caer alguna rama. Vamos a otra de las ciudades en las que están especialmente vigilantes para saber hasta cuándo están activos los avisos por viento. Zamora, Héctor Segurado. Esos avisos permanecerán hasta esta medianoche por fuertes rachas que pueden alcanzar hasta los 90 kilómetros por hora. Aquí en Zamora se está alerta, pero ha sido una tarde muy tranquila, aunque eso sí se ha notado el viento en alguna que otra ocasión. Pese a que esos avisos desaparecerán ya esta noche, mañana volverán a toda la comunidad con alertas de color naranja en provincias, en el norte de provincias como Burgos y Soria, en los que se pueden alcanzar hasta los 100 kilómetros por hora. Además del viento, otro de los factores que está marcando esta jornada es el de las altas temperaturas, teniendo en cuenta la época del año en la que estamos. A lo igual que ocurría en el día de ayer, en algunos puntos de la comunidad, las máximas han superado los 15 grados. Es más, en Ávila, a primera hora de la tarde, han llegado a superar los 20. En cuanto a las mínimas, más de lo mismo. Aquí en León, por ejemplo, no bajarán de los 8 grados esta noche. Bueno, y si aquí hoy hemos llegado a los 20 grados, en el Mediterráneo se han vuelto a superar con creces. Las playas en pleno mes de enero estaban hoy con gente paseando, ya lo ven. Mientras Cataluña vive la peor sequía de su historia. En pleno invierno, la Generalitat ha aprobado su plan de emergencia, que prohibirá, entre otras cosas, ducharse en los recintos deportivos y llenar las piscinas de hoteles o campings. La situación es tan límite allí que se espera que este plan se active en las próximas semanas. Bueno, estamos inmersos ahora en un episodio de temperaturas anormalmente altas, pero en unos días se prevé que vuelvan a bajar. Y en esas situaciones, Cruz Roja pone en marcha campañas especiales. Al margen de los mayores que sufren la pobreza energética, que no pueden poner la calefacción, ellos se encargan de darles consejo y compañía al otro lado del teléfono. Buenas tardes, ¿es usted auxiliadora? Mire, la llamo de Cruz Roja, ¿qué tal se encuentra? Como Rosy, una quincena de voluntarios se dedica a llamar uno por uno a los mayores en situación de soledad detectados por Cruz Roja. El objetivo, recordarles algunos consejos básicos para afrontar los episodios de frío. Las precauciones que tienen que tener para minimizar los riesgos de que el frío le pueden provocar en la salud. Pues beber mucha agua y si no, pues calentitos, caldos, infusiones. Las llamadas afloran problemas como la pobreza energética, pero sobre todo la peor epidemia, la soledad. Porque hay mucha soledad, es que hay que estar aquí para verlo, ¿eh? Mucha gente sola, con problemas,
incluso los hijos que no saben mucho, quieren saber mucho de ellos. Entonces necesitan eso y agradecen un montón de que venga alguien y hable con ellos. Independientemente de los consejos, sienten que tienen alguien a quien hablar. Las personas están deseando hablar, te cuentan, y fundamentalmente con las personas mayores achacan un poquito más la soledad. Vaya, por Dios, ¿pero qué le ha pasado? Me voy para casa con pena de las cosas que me cuentan. Pero bueno, si un ratito le podemos esa soledad quitársela un rato, pues muy bien. La sensación de desamparo de muchos mayores que viven solos se ha incrementado a raíz de la pandemia y hoy es uno de los grandes desafíos sociales. Primer paso, el que ha dado esta tarde el Congreso para eliminar de la Constitución el término disminuido. Si sale adelante el jueves, sería la tercera modificación que se haga de la Carta Magna y habría puesto de acuerdo a todos los grupos parlamentarios, excepto a Vox. Volvemos contigo, Daniel de la Fuente. Imagen poco habitual la que hemos vivido en el pleno extraordinario del Congreso, con Partido Popular y Partido Socialista entendiéndose y planteando esa modificación del término disminuidos por el de personas con discapacidad. Una modificación del artículo 49 de la Constitución que se planteó en el año 2018 y que se certificará en la votación de este jueves. Tanto socialistas como populares coinciden en que este es el camino a seguir para lograr grandes acuerdos y que dialogando se puede llegar a esos consensos. Además, que hoy se avanza en la dignidad e igualdad de las personas con discapacidad. Solo se sale de este acuerdo mayoritario Vox. Los de Abascal aseguran que no serán cómplices del Gobierno y critican que Feijóo se ponga del lado de Sánchez. La alegría ha sido máxima. Vinimos a hacer política para esto. Es un gran día para nuestra política. Una deuda social pendiente que está más cerca de reformarse. El Estado me denominó como subnormal. En los años 80, inválido. En los años 90, minusválido. Gracias al diálogo de los dos grandes partidos. Si mantuviésemos esta voluntad durante más tiempo, esta reforma no sería un oasis en el desierto de la crispación. Este es el camino, dialogar y acordar para mejorar la vida de nuestros ciudadanos. Y que han contado con el respaldo de casi toda la Cámara. Cuando existe voluntad política, todo, hasta la Constitución, se puede y se debe cambiar. Y adaptar nuestra Carta Magna a los nuevos tiempos. Reformar la Constitució només és un perill a ulls d'aquells que s'han autoproclamat vigilants de les essències. Salvo Vox, abstención de los de Abascal, que han sido los más críticos, sobre todo con Feijóo. ¿Les parece digno utilizar a las personas con discapacidad para sus fines partidistas? El señor Feijóo sale siempre en auxilio de Sánchez. Ahora plazo para recibir enmiendas a una reforma que se votará el jueves. ¿Habrá más acuerdos? No lo sé. Dentro de la Constitución caben acuerdos, fuera no. Y que podría abrir la puerta a otros grandes pactos. Bueno, y no dejamos la actividad parlamentaria en Madrid porque también esta tarde ha acabado el plazo para presentar enmiendas a la ley de amnistía. Daniel. Concretamente, a las 6 de la tarde ha terminado ese plazo. Finalmente, 9 enmiendas parciales que han presentado de la mano Partido Socialista, Sumar, Esquerra, Bildu y el BNG. Son una serie de enmiendas técnicas para blindar esa ley de amnistía. Tanto Esquerra como Junts también pedían que esa ley de amnistía abarcase los delitos de terrorismo que se le atribuyen a los independentistas. Por su parte, el Partido Popular lo que ha hecho es presentar enmiendas parciales contra todos y cada uno de los artículos de esa ley de amnistía. En total, una veintena de enmiendas porque aseguran que esa ley es totalmente inconstitucional. Gracias, Daniel, desde Madrid. Y a estas horas Pedro Sánchez ya está en Suiza, en el Foro Económico Mundial de Davos. Como cada año, esta cita reúne a empresarios e inversores de todo el mundo y ante ellos el presidente del Gobierno va a defender los datos económicos de nuestro país. Entre los participantes esta mañana, la presidenta de la Comisión Europea y el presidente de Ucrania.
Los vallisoletanos Óscar Puente y Ana Redondo van a formar parte de la Ejecutiva Federal del PSOE, el órgano que dirige el partido a nivel nacional. El Comité Federal tiene que ratificar sus nombramientos en la convención de este fin de semana. También entrarán en la Ejecutiva otros ministros, como la titular de Seguridad Social y el de Industria. Estos nombramientos pueden suponer la salida de la Ejecutiva de la leonesa Andrea Fernández. Y movimientos también en Vox. Todo indica que García Gallardo será una de las incorporaciones del nuevo comité ejecutivo que prepara Santiago Abascal. Esta noche finaliza el plazo para presentar candidaturas a presidir el partido. Junto a García Gallardo, el líder de Vox en Castilla y León, se prevé la entrada en la dirección de los vicepresidentes de Murcia y de Aragón e incluso de la portavoz en el Congreso, de Pepa Millán. Europa dio hace semanas un giro a su política sobre el lobo. Se mostró favorable a reducir la protección en zonas donde la población ha crecido. Si finalmente hay cambio, triunfarían las reclamaciones de comunidades como la nuestra, como Castilla y León. Hoy aquí se ha reunido la Consejería con las organizaciones agrarias. Laura Zembranos. Sí, en esa reunión se ha acordado mandar una carta conjunta al Ministerio para pedir como medida más urgente que se elimine la total protección del lobo al norte del río Duero y que se pueda volver a controlar su censo, como ya sucedía antes de 2021, una medida que avala la Unión Europea. Si el Ministerio desoye esta petición, Europa no podrá obligarle a cambiar de postura, ya solo cabrá la vía judicial o administrativa, pero la Junta confía en que haya consenso. Después de que la Comisión Europea propusiera rebajar la protección del lobo, Consejería y organizaciones agrarias buscan que el Ministerio rectifique y mandarán una carta conjunta pidiendo que se derogue de forma inmediata la orden ministerial de catalogación del lobo en el ESPE y que recuperemos la situación anterior al año a septiembre, el 22 de septiembre del 20. Es decir, que el lobo al norte del río Duero sea gestionable y al sur estrictamente protegido, porque desde que se prohibió su control han subido un 30% los daños en ganaderías. Más de 12.000 animales muertos por los ataques del lobo. Los lobos mataron 1.374 vacas, 1.048 ovejas, 165 caballos y 118 cabras. Ha sido una imposición ilógica, que evidentemente cada uno puede tener su ideología. El problema es cuando empieza a tener unas consecuencias gravísimas en el sector ganadero. Una forma rápida de que la orden ministerial quedara sin efecto es a través del procedimiento abierto. Lo que tiene que hacer el Ministerio es allanarse a la petición y, por tanto, allanarse a la declaración de nulidad de la orden ministerial. Pero si el Ministerio no accede a ello, Europa, aunque sea favorable a la posición de Castilla y León, no podría obligar al Ministerio a cambiar de postura. Los Estados tienen libertad para endurecer las condiciones de conservación. Lo que no tienen capacidad es de bajar el listón de protección, pero sí aumentarlo. En la carta también se pide que el Ministerio trabaje en Europa a favor de que el lobo sea gestionable en todo el territorio de la Unión. La Junta va a financiar 4 proyectos de interés turístico en la provincia de Zamora. Se ubican sobre todo en localidades afectadas por los incendios de la Sierra de la Culebra. Les hablamos, por ejemplo, de la rehabilitación de un molino, la creación de rutas turísticas o incluso un mirador. Y el Parlamento Europeo está debatiendo sobre la prohibición del blanqueo ecológico y la información engañosa. Los eurodiputados aprobarán mañana la restricción de afirmaciones genéricas como natural o eco si no están basadas en certificados oficiales. Además, se va a crear un nuevo etiquetado con relación a la garantía para favorecer la compra de productos más duraderos y reparables. Adiós al ecopostureo. El Parlamento Europeo aprobará una nueva directiva que mejorará el etiquetado de los productos y prohibirá el uso de alegaciones engañosas. El consumidor lo que necesita es que lo que se le transmita no sea algo engañoso y, por tanto, pues que a la hora de decidir tenga toda la información para poder hacerlo acorde a lo que se le explica dentro del etiquetado. De este modo, desaparecerán declaraciones ambientales genéricas como natural, biodegradable o eco si no están basadas en los sistemas de certificación establecidos por las autoridades públicas. Muy bien, porque ya estamos cansados de que nos engañen. Pues sí, porque yo creo que la mayoría de lo que pone allí no es verdad. Y por lo menos sería más transparente y de acorde a
al medio ambiente y a ser más justos con el consumidor y con lo que se está comprando. Hombre, siempre que se mejore la información que se dé al consumidor y no se engañe, pues me parece perfecto. Otro objetivo del Parlamento Europeo es que los fabricantes se centren más en la durabilidad de sus productos. Y para ello, se creará una nueva etiqueta que resalte una garantía mayor a los 2 años que tienen todos los productos. Esos 2 años de garantía pues, se cumplan y que después la vida útil del producto se alargue y que no sea el fabricante el que programe la vida útil del producto. Unas normativas que permitirán a los consumidores tener la máxima información posible sobre lo que compran. La incidencia de los virus respiratorios desciende en Castilla y León. Cae de los 1.477 casos por cada 100.000 habitantes a los 1.398. Es la segunda semana consecutiva a la baja y precisamente ese factor es clave para poder eliminar la mascarilla obligatoria en los centros sanitarios. Cuando el Ministerio de Sanidad acordó el uso obligatorio de las mascarillas en centros sanitarios, puso como requisito que esa obligación podía pasar a recomendación en aquellas comunidades autónomas donde la incidencia de los virus respiratorios acumulados durante 2 semanas consecutivas comenzase a bajar. Y este es el caso ya de Castilla y León tras los datos conocidos hoy mismo. Por lo tanto, será en los próximos días cuando se analice si se va a rebajar o no esta medida que no ha cumplido todavía ni siquiera una semana en vigencia. Entró en vigor el pasado miércoles. Eso sí, pese a que la incidencia total de virus respiratorios baja, la de la gripe concretamente ha subido de forma ligera. Y hoy hemos sabido que la vacuna contra el coronavirus ayudó a salvar 1,5 millones de vidas en todo el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, esas vacunas consiguieron reducir la mortalidad un 57% solo en Europa. Nuestro continente ahora se centra en combatir la gripe. Las hospitalizaciones han aumentado un 58% en las últimas semanas. Nuevo golpe al consumo de tabaco por parte del Gobierno. Hoy el Consejo de Ministros ha aprobado un decreto para equiparar la regulación de los cigarrillos electrónicos a los tradicionales. Y se prohíbe también el uso de aromatizantes, tabaco con sabor a fresa o a vainilla. Además, Sanidad ya trabaja para regular los vapeadores, que de momento quedan fuera de esta norma. A partir de ahora, el tabaco calentado deberá incluir también mensajes como los que aparecen en las cajetillas de tabaco tradicional sobre el riesgo de cáncer, por ejemplo, que puede producir. Es un mandato de la Unión Europea. Con esta regulación se da un primer paso, porque el Ministerio de Sanidad también trabaja en la regulación de los vapeadores y los cigarrillos electrónicos. El tabaco calentado lo que hace es calentar precisamente el tabaco en lugar de quemarlo como en los cigarrillos tradicionales, y su consumo ha crecido exponencialmente. Tabaco calentado provoca cáncer, provoca enfermedades, provoca muerte y que por lo tanto su consumo está totalmente desaconsejado. Y está también desaconsejado en aquellas personas que quieren dejar de fumar y que piensan que el consumo del tabaco calentado les va a ayudar a desengancharse del tabaco. Entonces, pues no es así. Evidentemente, quien quiera dejar de fumar tiene que utilizar otras técnicas. Y más decisiones sin precedentes que han salido hoy del Consejo de Ministros. Se ha aprobado el uso de una aplicación móvil que impida el acceso de los menores a la pornografía. Estaría lista esa aplicación antes del verano. Sí, el Gobierno espera que esta ley integral se resuelva con un gran acuerdo intergeneracional de país y que en su elaboración participen las comunidades autónomas, asociaciones y expertos, porque el consumo de pornografía por los menores es un problema social. Entre sus objetivos, Moncloa también persigue de esta manera evitar que se normalice la violencia contra la mujer. Según la ministra portavoz, Pilar Alegría, esta aplicación informática, el segundo pilar de este informe, ya se ha aprobado en varios navegadores y aúna la protección de los datos con la protección a la infancia. Un sistema de verificación de la edad que además ha sido ya probado con los principales navegadores. Si ese teléfono móvil lo hiciera de él uso mi hijo menor de edad con 10 años, la aplicación le reconocería y le imposibilitaría que accediese a estas páginas.
La pornografía está a golpe de clic. A través de anuncios cuando se descargan aplicaciones o de chat de redes sociales o de imágenes que les llegan a través de grupos de WhatsApp. Hay niños que a los 8 años ven porno accidentalmente. A partir de los 13, la mayoría, 7 de cada 10, lo consumen con frecuencia. Es en una edad muy precoz en la que a nivel emocional, a nivel madurativo, no son capaces de entender ni de asimilar pues, la información que les está llegando. El 30% de los menores aprende sexualidad con la pornografía. Es un guión que tratan de imitar y de ejecutar. Hay una desigualdad clara donde las mujeres son víctimas de violencias sexuales, mientras que los hombres son los que perpetúan. Para los expertos, limitar el acceso a páginas y plataformas no es suficiente. Además, nosotros entramos en los centros educativos y en el mejor de los casos hacemos 3 horas o 5 horas al año de educación sexual, frente a las 59 horas que los menores están expuestos o son los que dicen los estudios que ven en pornografía. La educación sexual es la eterna asignatura pendiente. Segunda jornada en Palencia hoy del juicio por el conocido como crimen del machete. Durante la mañana y también durante la tarde han declarado hoy los testigos protegidos. 4 testigos protegidos y 5 guardias civiles durante la mañana y otros 3 testigos durante la tarde, entre ellos su padre y hasta 10 peritos. Han prestado declaración en esta audiencia provincial de Palencia. Han explicado cómo sucedieron los hechos, indicando que la pelea comenzó por un problema de dinero cuando, tras un forcejeo, el acusado asestaba 2 puñaladas, una de ellas en el cuello y otra en el pecho, a la víctima. Mañana se emitirán los informes finales, las conclusiones y será entrega del veredicto al jurado. Accidente en Valladolid, en la Cisterniga. Un hombre ha muerto en el choque entre un turismo y una furgoneta. Todo apunta a que uno de los conductores sufrió un infarto y perdió el control de su vehículo, que terminó impactando contra una farola. En Salamanca ha sido puesto a disposición judicial un hombre de 40 años detenido en los últimos días tras protagonizar una serie innumerable de altercados. Primero entró en un centro de salud para exigir un medicamento que no tenía prescrito. Tras abandonar este centro, irrumpió violentamente en un comercio de la ciudad exigiendo o bien dinero o bien comida. No era la primera vez que lo hacía y los trabajadores consiguieron expulsarlo, pero ahí empezó a mantener un comportamiento extremadamente violento, tanto con el tráfico rodado, que llegó a cortar, como con los viandantes. Fue detenido por la Policía Nacional, a la que previamente había amenazado de muerte, y en la detención opuso una agresiva resistencia. Y operación importante contra el terrorismo en España. Se ha detenido a 5 personas en Barcelona y Badajoz. Planeaban atentar en nuestro país. La célula desarticulada ultimaba la compra de explosivos. Recuerden que aquí se mantiene la alerta 4, reforzada después del estallido de la guerra en Gaza. En Castilla y León, el PSOE denuncia que la Junta ha subido los precios de referencia del alquiler social entre un 25 y un 45%. Y eso, dicen, va a perjudicar el acceso a una vivienda para los jóvenes, especialmente en el medio rural. Piden los socialistas al Gobierno autonómico que recapacite. El consejero ya ha contestado. Una vivienda de aproximadamente 70 metros cuadrados, de 70 metros cuadrados en alquiler, que hoy pagaba 400 euros, va a costar 158 euros más. Siempre, desgraciadamente, el común denominador es lo inútil de las políticas en materia de vivienda que la Junta de Castilla y León tiene para los castellanos y los leoneses. Un amparo enorme en las políticas de vivienda de la Junta. Primero, las políticas de acceso al alquiler con ayudas que llegan al 75% de la renta en el medio rural, con políticas en las que construimos viviendas en el medio rural de promoción pública que les perdonamos el 20% del precio, con políticas que van a llevar a construir 1.200 viviendas en Castilla y León para dar en alquiler bonificado a los jóvenes, con políticas de incentivos fiscales o con políticas como el apoyo con avales de la Junta. Hoy se ha hecho público el informe del Consejo de la Juventud y señala que la edad media para independizarse en España está en los 30 años. En Castilla y León solo 14 de cada 100 jóvenes pueden hacerlo, una cifra por debajo de la media nacional, que se sitúa en el 16%. Sin embargo, en España nos encontramos muy lejos de la media de la Unión Europea, donde el 32% de los jóvenes menores de 30 pueden irse de casa de sus padres.
Vivo con mis padres todavía. La vida está como está, es súper difícil pues, vivir con un sueldito tan pequeño. A la hora de alquilar cualquier tipo de apartamento o piso les piden una barbaridad. Se acomodan en casa. Yo a mi hijo le tuve que dar un empujocito para que marchara, con 30 y ya bastantes. Estos bajos datos de emancipación se deben principalmente a la subida de los alquileres, que ya se encuentra en máximos históricos y que en muchos casos supera a los propios salarios. De media, un joven tiene que destinar el 94% de su salario a pagar el alquiler. Si a eso le sumamos los gastos de luz, gas y agua, a un joven con un salario medio le faltarían 77 euros para llegar a final de mes. Con estos datos es imposible emanciparse de casa de sus padres. Valladolid se convierte en la ciudad de España con más aparcamientos seguros para bicicletas. Hasta hoy era tercera, pero ha conseguido adelantar a las localidades del Hospitalet de Llobregat y de Vitoria. Todo gracias a la instalación de 22 nuevos parkings. La ampliación realizada, unida a 3 proyectos más que ya están en marcha, hará que con este ya sean un total de 38 parquibicis, convirtiendo así a la ciudad del Pisuerga en líder de España de este tipo de aparcamientos. Todo ello hará además que en los próximos meses la capital alcance la cifra de 610 plazas para todo el servicio. De este modo, los ciclistas podrán depositar su bicicleta particular por toda la ciudad, sabiendo que va a estar bien cuidada. Más inversiones y descuentos en las tasas aeroportuarias. Es lo que reclama Vox al Gobierno para los 4 aeropuertos de Castilla y León. Una petición que esta formación política ya ha registrado para su debate en las Cortes. El espacio de arte experimental de Fonseca en Salamanca inaugura la primera exposición del año. Cartografía de la humedad es el trabajo de fin de máster del colombiano Adrián Estrada. Una particular revisión de la historia personal del artista y la de su propio país, atravesado por conflictos como la guerrilla, la violencia o la sexualidad. Quiero morirme de manera sin